Nuestro Simca 1200 Ti abandonaba la factoría madrileña de Villaverde en junio de 1979, 3 meses antes del cese de producción de esta variante deportiva, ya bajo el cuño de la firma Talbot. El que fuera el coche más comercializado en su categoría durante 1976 y 77 en España, cerraba el último año de la década con unas cifras de ventas situadas por detrás de las del Citroën GS, GSA y Renault 12, pero superando las del SEAT 124, que estaría a partir de esa temporada acompañado del novísimo ritmo. Los trazos de la carrocería del proyecto 928 tomaban como punto de partida un boceto dibujado por Robert O'Prom, que abandonaba Simca en 1960, materializándose sin demasiados cambios cuando el ya célebre diseñador formaba parte de la plantilla de Citroën como responsable de estilo, para la que crearía los rediseñados de S y los GS, SM y CX. Si la parte frontal del 1100 o 1200 se inspiraba claramente en la de sus hermanos mayores, los 1300 y 1500 presentados en 1963, la zaga será notablemente original al simular un tercer volumen, algo que resultó ser bastante arriesgado hace medio siglo, y que el fabricante se vería obligado a suavizar a los 4 años de su presentación. Siendo el más corto de entre sus tradicionales competidores, la longitud total se queda a unos 5 centímetros de los 4 metros, la altura superará levemente el 1,45 m y la anchura rozará el 1,60 m. Sin embargo, la considerable distancia entre ejes detendrá la cinta métrica en 252 centímetros, sobrepasando en 8 y 10 las batallas de un Renault 12 y un SEAT 124 respectivamente. A diferencia del resto de versiones, y al igual que el 1100 Ti francés, el Nacional incorporaba un pequeño spoiler plástico delantero y un discreto apéndice sobre la luna posterior, incluyendo el 1200 que protagoniza este análisis, como el Galo, unos antinieblas que no se ofrecieron nunca en nuestro país. Desde el otoño de 1978, Chrysler España equiparía de serie al 1100 Ti con lava limpia parabrisas trasero, un elemento que formaría parte de la lista de opciones en el resto de hermanos de gama con 3 y 5 puertas, pero que jamás existirían los BREAC. Bien equipado, adecuadamente lujoso y sin apenas concesiones a la deportividad, el habitáculo del Simca 1200 Ti no cuenta, sin embargo, con una terminación al nivel de sus prestaciones o de su seguridad en carretera. Las confortables butacas de terciopelo sintético serían muy similares a las de los Doge coetáneos, mientras que el volante monobrazo, exclusivo en un inicio de los Ti, se tomaba del Simca 1308 francés, coche del año en Europa en 1976, y que llegaría a España como Chrysler 150 durante la temporada siguiente. A diferencia de los Ti del otro lado de la frontera, la instrumentación de estos compactos deportivos españoles veía como en el lugar ocupado por el manómetro del aceite aparecía un pequeño reloj horario de cuarzo, que acompañaría el indicador de la temperatura del refrigerante, al aforador del combustible y al amperímetro. El equipamiento ofrecido sin coste en el Ti incluía, por unas 520.000 pesetas de mediados de 1979, la pintura metalizada, los cinturones de seguridad enrollables de 3 puntos de anclaje, la guantera con tapa de chapa protegida con llave, el preequipo de radio, la luneta térmica antibao y el encendedor eléctrico, la empuñadura específica del cambio, las bolsas portaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros y un punto de luz en el centro de las plazas traseras. Como única opción prevista para este tope de gama, en la documentación comercial de la marca figuraban los cristales coloreados. El portamaletas, con 245 litros declarados por el fabricante, se veía superado en volumen por el de cualquiera de sus rivales, aunque podía aumentarse fácilmente hasta los 1175 litros abatiendo los asientos, lográndose así una superficie totalmente plana. Inclinado hacia atrás 41 grados para disminuir la altura de la parte frontal, el 4 cilindros cuenta, como en los 1000, con árbol de levas lateral, cigüeñal de 5 apoyos, bloque de fundición y culata de aluminio. Con sus 1442 centímetros cúbicos de cilindrada y su encendido transistorizado, este motor se había presentado bajo el capó del Simca 1308 GT un año antes que el 1200 Ti Nacional, y equiparía posteriormente en nuestro mercado a los Chrysler 150S y GT. Desde comienzos del año 78, la potencia se reducía de 85 a 83 caballos, que aparecían a 5.500 revoluciones por minuto, entregando un par máximo de 12,6 kilogramos a 3.100 vueltas. Con una relación de compresión de 9,5 a 1, la alimentación se encomendaba a un carburador vertical de doble cuerpo con apertura simultánea.
En su aparición en el mercado español, se había llegado a anunciar para el TI una velocidad máxima de 170 km/h, aunque algún medio especializado sería todavía más optimista que la propia Casa de Villaverde, al dar cuenta de las novedades deportivas para el año 77, coincidiendo al menos la cifra de aceleración del kilómetro con salida desde parado, de 34,8 segundos, con la facilitada por Chrysler España. En su país de origen, el cubicaje de nuestro TI tan solo sería utilizado en un derivado del 1100. Desde 1977 animaba al Matra sin Carrancho, un primitivo crossover de tracción delantera y solo dos puertas laterales en su carrocería de fibra, capaz de superar los 145 km/h con una polivalencia desconocida hasta entonces para el automovilista medio, al que se le ofrecía, según sus creadores, el 80% de un Range Rover por la mitad de precio. Una de las claves del excelente comportamiento en carretera de la saga 1100-1200 residía en el empleo de barras de torsión como elemento elástico en las suspensiones de ambos trenes. En el delantero, estas serán longitudinales, situándose transversales detrás, aunque aquí irán cruzadas, a diferencia de lo ocurrido en los 416 de Renault. La dirección de cremallera, con 3 vueltas y cuarto entre extremos, contará con la columna dividida en 3 tramos por motivos de seguridad, y el equipo de frenos, de doble circuito con servoasistencia y regulador de frenada en función de la carga, adoptará los universales discos y tambores. Prácticamente 10 años después de su aparición en Francia, el 1200 Ti sería sometido a un profundo análisis en el mensual Automecánica. El coche más veloz y seguro dentro de su categoría, como reconoce la revista, llegaba al mercado español algo tarde, pero al menos su planta motriz serviría de ensayo, ante su inminente implantación en los 150. Un motor bastante elástico, capaz de subir de vueltas con una alegría pasmosa, que estaría asistido por unos desarrollos muy bien elegidos, con 26,6 km/h cada 1000 vueltas en directa, lo que suponía rodar a 120 km/h reales, con el motor girando a 4500 revoluciones por minuto. La seguridad de marcha es asombrosa en palabras de la publicación, poco menos que desconocida por los clientes habituales de berlinas familiares, estando algo por debajo el nivel de confort. Los frenos, muy efectivos en su respuesta, contarán con un avisador luminoso sobre su estado, cuyo funcionamiento además podrá verificarse pulsando una tecla, mientras que su visibilidad estará limitada por la relativa escasez de superficie acristalada, siendo la visión nocturna muy valorada, al contar los faros suplementarios de carretera con lámparas de yodo. Dotado de una estructura monocasco con zonas de deformación progresiva, de la seguridad pasiva se critica la baja posición de los apoyacabezas, que carecerán de regulación en altura. En el interior se destaca la accesibilidad proporcionada por las puertas, la comodidad de los asientos y la versatilidad de uso que le confiere el portón, pero se lamenta la ausencia del chivato del starter y el exceso de material plástico rígido empleado, situándose su acabado más cerca de las realizaciones de SEAT que de las de Renault, referencia en este sentido. Los consumos serán muy aquilatados considerando la potencia entregada y los apreciables 960 kilos en orden de marcha, obteniéndose en el ensayo unos sorprendentes 7 litros a la centena, al circular suavemente a 90 km/h. El TI volaba por las páginas de autopista a comienzos de 1977. El turismo con las prestaciones más brillantes de la producción nacional hasta los 1500 centímetros cúbicos es, como ya sabíamos, un coche muy seguro y con un consumo discreto, que estaría penalizado principalmente por su mala calidad de acabado, tanto exterior como interiormente a pesar de su robustez constructiva, y por una línea juzgada de poco atractiva, que en todo caso resultaba ya demasiado conocida para sus potenciales compradores. ¿Estaba justificado el empleo de un motor de esta potencia en un vehículo con carrocería familiar de carácter semiutilitario? Esta consideración la planteaba el semanal Velocidad al finalizar la prueba del 1200 Break TI. La publicación ponía en valor la gran elasticidad de su motor, y aunque algo anticuada y poco armoniosa, esta variante permitía, de acuerdo con los datos de la casa, disponer de un maletero de 600 litros de capacidad, que podían ser 1000 más al abatir los asientos posteriores. Con un consumo de combustible muy sensible al tipo de utilización, como defecto más grave se anotaría la falta de precisión en el manejo de la caja de cambios, en contraste con el agradable uso de la dirección a pesar de los neumáticos de 155 milímetros de anchura, una medida más que los utilizados en la berlina. Nuestra conclusión es que el aumento de potencia no está justificado. El coche sigue siendo el mismo, y no por correr unos kilómetros más o acelerar más rápidamente se consigue un vehículo nuevo, dictaminaban en la revista. Pero debería de ser el propio mercado, con su demanda e interés, el encargado de tomar esa decisión.
Para ello, Velocidad enfrentaba al Break TI con los familiares más representativos de la industria española, el Citroën GS Club de 65 caballos, el Renault 12 TS de 70 y el Seat 131L de 75. De entre todas estas rancheras, el Simca aprovecharía mejor sus dimensiones exteriores más reducidas, tanto en el habitáculo, donde lograría la mayor altura disponible para los ocupantes, como en el volumen de carga, donde empataría en la cabeza con el Seat, 30 centímetros más largo. Relegado a la última posición al evaluar su aspecto, ya que a criterio de la revista el 1200 era el que más se asemejaba a una furgoneta, y a la penúltima al enjuiciar las calidades de los acabados y el equipamiento, su confort estaría condicionado por unos asientos posteriores demasiado duros, y la visibilidad hacia atrás por los voluminosos cabezales. Su estabilidad en todo tipo de trazados sería la más apreciada, y su mayor potencia lo aupaba al primer puesto en aceleraciones, aunque su velocidad máxima extrañamente sería la menos elevada, apareciendo también el cambio, los frenos, la dirección y el consumo en carretera en las últimas posiciones de la comparativa. Como tantas otras veces, el coche ideal sería una combinación de las principales virtudes de cada contendiente, aportando el 1200 Ti en esta conjetura familiar sus magníficas prestaciones, precisamente aquello por lo que había sido cuestionado poco tiempo antes. Si el Simca 1100 había sentado las bases técnicas de los polivalentes del segmento de los 4 metros, la mecánica del tardío 1200 Ti anticipaba en España la llegada del Chrysler 150, y en torno a ella se había desarrollado también, aunque no aquí, un vehículo vistoso, sencillo y aventurero, pero capaz de cubrir las exigencias del automovilista medio. ¿Os suena ahora ese concepto?